La noche era oscura y sofocante cuando Marina Torres firmó el documento que la ataba para siempre a Lorenzo Valenti, con lágrimas silenciosas resbalando por su rostro mientras su mano temblorosa sostenía la pluma. Solo tenía 26 años y estaba siendo forzada a casarse con el hombre más peligroso de todo Ciudad de México, un mafioso implacable cuya reputación se construía sobre la violencia y el control absoluto. Nadie esperaba que aquella unión forzada se transformaría en algo mucho más complejo. Nadie imaginaba que Marina haría un juramento solemne de nunca amar a ese hombre, pasara lo que pasase. Y nadie, absolutamente nadie, podría prever que Lorenzo Valenti daría su propia vida para salvarla, cambiándolo todo en ese momento final y devastador. Marina provenía de una familia trabajadora y honesta. Su padre, Roberto Torres, era dueño de una pequeña red de farmacias en el centro histórico de la ciudad, un negocio construido con décadas de trabajo duro e integridad. Pero cuando una pandilla rival de la organización Valenti comenzó a extorsionar a comerciantes locales, exigiendo pagos de protección cada vez más altos, Roberto cometió un error fatal. Fue a la policía, denunció las extorsiones, testificó en el tribunal, y cuando los hombres que denunció fueron encarcelados, sus aliados juraron venganza contra la familia Torres. Lorenzo Valenti no estaba inicialmente involucrado en esta disputa. Su organización controlaba otros territorios, operaba en niveles más altos de crimen organizado, importación ilegal y lavado de dinero a gran escala. Pero cuando Roberto, desesperado y siendo amenazado de muerte por enemigos de Lorenzo, buscó protección de la familia Valenti, fue Lorenzo quien recibió la solicitud. Y Lorenzo, un hombre de 34 años conocido por su crueldad calculada y por nunca hacer nada sin ganar algo a cambio, hizo una oferta que destruyó el mundo de Marina. Él le daría protección total a la familia Torres, eliminaría la amenaza que se cernía sobre ellos, perdonaría todas las deudas de protección acumuladas, pero a cambio, Roberto entregaría a su hija Marina en matrimonio a Lorenzo. Era una transacción comercial disfrazada de propuesta, esclavitud moderna envuelta en un velo de matrimonio. Roberto intentó negarse, imploró por una alternativa, ofreció todo lo que poseía, pero Lorenzo fue claro. Era Marina o vería a su familia ser masacrada una por una. No había elección real, solo una ilusión de elección. Marina aún recordaba la noche en que su padre llegó a casa, el rostro envejecido 10 años en una semana, y explicó con voz rota el acuerdo que había hecho. Ella gritó, lloró, lo acusó de venderla como ganado. Pero cuando vio a sus hermanos menores, gemelos de apenas 12 años, jugando inocentemente en la sala sin saber que estaban marcados para morir, Marina entendió que ella tampoco tenía elección. Podría sacrificarse y salvar a su familia, o podría negarse y ver morir a todos, incluyéndose a sí misma eventualmente. No era una elección, era una capitulación inevitable. Los 2 meses antes de la boda fueron tortura psicológica. Marina conoció a Lorenzo solo 3 veces, siempre en encuentros formales, donde él la evaluaba como quien evalúa una mercancía adquirida. Él era inquietantemente guapo, con ojos verdes fríos que parecían no tener alma, cabello oscuro siempre impecablemente peinado, y una presencia que dominaba cualquier ambiente al que entrara. Lorenzo le hablaba en un tono educado pero distante, como un propietario hablando con una propiedad recién adquirida. Dejó claro que esperaba obediencia, que ella sería su esposa en todos los sentidos de la palabra, y que la resistencia sería castigada no en ella necesariamente, sino en su familia. Era una amenaza velada, pero perfectamente clara. Marina hizo un juramento a sí misma en esos días terribles antes de la ceremonia. Se casaría con Lorenzo Valenti porque no tenía otra opción. Viviría en su casa, cumpliría con las obligaciones maritales si era necesario para proteger a su familia. Pero ella nunca, nunca lo amaría. No importaba cuánto tiempo pasara, no importaba lo que él hiciera, no importaba nada. Su corazón permanecería cerrado, amurallado, inaccesible. Era el único poder que tenía en esta situación, la única forma de resistencia que nadie podría quitarle. Repetiría ese juramento todas las noches como un mantra. No lo amaré, nunca lo amaré. Él puede tener mi cuerpo, mi nombre, pero nunca tendrá mi corazón.
Antes de continuar con esta intensa historia, quiero pedirte que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, porque historias como esta merecen ser compartidas y discutidas. Ahora continuemos, porque necesitas saber lo que pasó entre Marina y Lorenzo. La ceremonia de boda se celebró en una iglesia barroca en el centro histórico, bellísima y ornamentada, pero para Marina parecía más un mausoleo donde su vida anterior estaba siendo enterrada. Llevaba un carísimo vestido blanco que Lorenzo había mandado hacer a medida, pero sentía cada centímetro de tela como cadenas doradas que la sujetaban. Cientos de invitados asistieron, todos parte del mundo criminal de Lorenzo, hombres peligrosos con sus esposas decorativas, todos sonriendo como si aquello fuera una celebración romántica y no una transacción comercial. Marina pronunció sus votos con voz mecánica, ojos fijos en un punto distante, negándose a mirar a Lorenzo. Él, por otro lado, dijo sí con firme convicción, como si realmente se estuviera comprometiendo con un matrimonio de verdad. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, cuando Lorenzo la besó para sellar la unión, Marina mantuvo los labios firmemente cerrados, el cuerpo rígido, ofreciendo nada más que la sumisión física necesaria. La recepción fue extravagante, celebrada en la mansión de la familia Valenti, en las afueras de la ciudad, una propiedad que parecía un palacio con inmensos jardines y una seguridad más fuerte que algunas prisiones. Había música en vivo, comida preparada por chefs de renombre, bebidas caras fluyendo libremente. Marina sonrió cuando fue necesario, bailó el vals obligatorio con Lorenzo, interpretó el papel de la novia feliz porque sabía que la resistencia obvia solo traería castigo para su familia, pero por dentro construía muros cada vez más altos alrededor de su corazón. Cuando la recepción finalmente terminó, Lorenzo la llevó al ala principal de la mansión, a la suite master que ahora sería su habitación. Marina entró esperando lo peor, preparándose mentalmente para la violación inevitable, pero Lorenzo simplemente señaló una puerta adyacente. «Ese es tu closet y baño privado», dijo con tono de negocios. «Tienes libertad para decorar esta habitación como quieras. Mañana mi asistente vendrá a discutir tus preferencias». Marina lo miró con evidente confusión. Lorenzo suspiró aflojándose la corbata como si estuviera cansado. «No soy un monstruo completo, Marina, a pesar de lo que puedas pensar. No voy a forzarte esta noche. Estás claramente aterrorizada y renuente. Cuando tengamos relaciones, será cuando estés más receptiva». Era una declaración extraña, algo entre consideración y una amenaza futura. Marina no sabía si se sentía aliviada o si solo estaba teniendo una ejecución aplazada. «Nunca estaré receptiva», dijo Marina con voz baja pero firme, las primeras palabras que le dirigía directamente desde los votos. «Puedes forzarme, y no podré impedírtelo, pero debes saber que siempre será una violación, no importa cuánto esperes». Algo cruzó los ojos de Lorenzo, una emoción que Marina no pudo identificar. ¿Ira, quizás? ¿O algo más complicado? «Ya veremos», fue todo lo que dijo antes de darse la vuelta e ir al baño. Marina se quedó despierta toda la noche en esa primera noche, acostada rígidamente en el lado más lejano de la enorme cama, mientras Lorenzo dormía tranquilamente en el otro lado. Repitió su juramento en silencio. «No lo amaré, nunca lo amaré». Los primeros meses de matrimonio establecieron un patrón extraño. Lorenzo trataba a Marina con cortesía formal, asegurándose de que tuviera todo materialmente, pero manteniendo una distancia emocional. No la forzó sexualmente, aparentemente decidiendo que esperaría por algún tipo de aceptación que Marina estaba decidida a nunca darle. Ella tenía libertad para ir y venir dentro de ciertos límites, siempre acompañada por guardaespaldas, que Lorenzo insistía eran para su protección, aunque Marina sospechaba que también servían como vigilantes, asegurándose de que no huyera. Marina hablaba con su familia regularmente por teléfono, confirmando que estaban seguros y bien. Esa era la única cosa que hacía que la situación fuera tolerable, saber que su sacrificio había significado algo. Pero cada conversación terminaba con ella reafirmando internamente su juramento. Ella nunca amaría al hombre que la compró como propiedad. Fue 3 meses después de la boda cuando apareció la primera grieta en la determinación de Marina. Ella estaba en los jardines de la mansión,
leyendo un libro, cuando escuchó voces elevadas provenientes de la oficina de Lorenzo. La curiosidad venció a la cautela y se acercó a la ventana abierta, oculta por arbustos ornamentales. Lorenzo estaba confrontando a uno de sus hombres, un tipo grande y brutal llamado Rodrigo, que Marina había visto ocasionalmente. «Golpeaste a tu esposa de nuevo», decía Lorenzo, con la voz baja pero cargada de furia controlada. «Después de que te dejé explícitamente claro que no tolero la violencia doméstica en mi organización». «Fue un malentendido, jefe», intentaba explicar Rodrigo. «La perra no entiende cuándo tiene que callarse». No terminó la frase porque Lorenzo lo golpeó con un puñetazo tan fuerte que Rodrigo cayó al suelo. «Estás fuera», dijo Lorenzo fríamente. «Fuera de la organización, fuera de la ciudad, fuera de la vida de tu esposa. Y si me entero de que has vuelto a tocar a cualquier mujer, estás fuera de este mundo permanentemente. ¿Entendido?» Marina observó en shock cómo Rodrigo era arrastrado por otros hombres. Lorenzo tenía un código, aparentemente, reglas que aplicaba incluso en un mundo sin ley. No lo hacía menos criminal, no borraba el hecho de que él la había comprado como esposa, pero añadía una capa de complejidad que Marina no quería reconocer. Quiero hacer una pausa aquí por un segundo y preguntarles en los comentarios, ¿es posible separar las malas acciones de alguien de las buenas? Dejen su opinión, porque esta discusión es importante. En los meses siguientes, Marina continuó observando a Lorenzo, no pudiendo evitar notar las contradicciones en su carácter. Era brutal con los enemigos, despiadado en los negocios, pero trataba a los empleados domésticos con respeto. Comandaba un imperio criminal, pero financiaba un orfanato local anónimamente. Marina lo descubrió por accidente al ver documentos en su mesa. Él la había forzado al matrimonio, pero nunca la forzó físicamente desde entonces, manteniendo la distancia que ella había exigido. Era confuso y perturbador, porque sería mucho más fácil odiarlo completamente si fuera un monstruo unidimensional. Fue 6 meses después de la boda, cuando Lorenzo finalmente perdió la paciencia, con la distancia de Marina. Estaban cenando en tenso silencio, como todas las noches, cuando él dejó caer el tenedor y el cuchillo bruscamente. «¿Cuánto tiempo pretendes seguir así?», preguntó, la frustración clara en su voz. «Meses», Marina respondió fríamente. «Años, para siempre, mientras me mantengas prisionera». «Te he dado todo», dijo Lorenzo, gesticulando hacia la mansión a su alrededor. «Lujo, seguridad, libertad razonable». «Me diste una jaula dorada», interrumpió Marina subiendo la voz. «Compraste a mi padre, me forzaste a este matrimonio, ¿y ahora quieres que esté agradecida? Nunca te amaré, Lorenzo. Nunca. Ese es el único poder que tengo, y lo mantendré hasta mi último aliento». Algo se rompió en la expresión de Lorenzo. «No estaba pidiendo amor», dijo, con la voz más baja ahora, casi vulnerable. «Pero un poco de civilidad, de conversación real, de reconocimiento de que estoy tratando de hacer esto tolerable para ti. ¿Sería mucho pedir?» «Sí», dijo Marina firmemente, levantándose de la mesa. «Quieres absolución por tus crímenes. Quieres que yo valide tus elecciones haciendo que esto parezca menos monstruoso. No voy a hacerlo. Buen provecho». Ella se fue dejando a Lorenzo solo, y por primera vez Marina sintió algo más que miedo u odio hacia él. Por un breve momento, había visto dolor real en sus ojos, tal vez incluso soledad. Ella aplastó ese sentimiento inmediatamente, recordando su juramento. No importaba si era capaz de sentir dolor. Los monstruos no merecían compasión. Pero en los días que siguieron, Marina no podía dejar de pensar en esa expresión en el rostro de Lorenzo. Y cuando, 2 semanas después, se despertó en medio de la noche con fiebre alta y un dolor terrible en el abdomen, fue Lorenzo quien la encontró en el baño, semiconsciente y sangrando. Marina tuvo fragmentos de memoria después. Lorenzo cargándola, gritándole al conductor que fuera más rápido, su voz realmente asustada mientras le sujetaba la mano. Se despertó en el hospital, habiendo sido operada de una apendicitis que se había roto, una situación que los médicos dijeron que casi la mata. Y cuando abrió los ojos, Lorenzo estaba sentado junto a la cama, con los ojos rojos de cansancio, habiéndose quedado aparentemente despierto toda la noche esperando que ella despertara. «¿Estás bien?», dijo cuando vio que ella estaba consciente, y había un alivio tan puro en su voz que Marina sintió algo apretarse en su pecho.
Los médicos dijeron que fue por poco, pero te recuperarás completamente. Marina debería haber dicho algo frío, algo para mantener la distancia. Pero en cambio su mano apretó débilmente la de él, y ella susurró, «Gracias». Fue una palabra simple, pero significó más de lo que Marina quería admitir. Durante las semanas de recuperación que siguieron, Lorenzo fue atento de una manera que sorprendía a Marina. Él verificaba personalmente que estuviera tomando los medicamentos, se aseguraba de que tuviera comida que pudiera tolerar, incluso le leyó cuando estaba demasiado débil para sostener un libro. Y lentamente, de una manera tan gradual que Marina apenas se daba cuenta de que estaba sucediendo, los muros alrededor de su corazón comenzaron a desarrollar pequeñas grietas. No estaba amándolo, se decía a sí misma firmemente, pero estaba empezando a verlo como humano, no solo como un monstruo, y eso, temía, era el comienzo de algo peligroso. 8 meses después de la boda, Marina tomó su primera elección voluntaria con respecto a Lorenzo. Estaban sentados en la biblioteca de la mansión, cada uno leyendo en silencio, cuando Marina cerró su libro y dijo, «¿Por qué haces esto?» Lorenzo levantó los ojos del documento que estaba revisando. «¿Hacer qué?» «Todo esto. El imperio criminal, la violencia, el control. Claramente tienes la inteligencia para ser exitoso legítimamente. Entonces, ¿por qué elegir este camino?» Lorenzo permaneció en silencio por tanto tiempo que Marina pensó que no respondería. Entonces comenzó a hablar, con voz baja, contando una historia que ella nunca había escuchado. «Crecí en la pobreza más extrema, en un barrio marginal donde la gente moría de hambre o violencia a diario. Mi padre intentó ser un hombre honesto, trabajó 3 empleos para alimentar a la familia, y cuando fue testigo de un crimen y fue a la policía por hacer lo correcto, lo mataron delante de mi madre y de mí. Yo tenía 8 años. Cada palabra era pesada, con dolor antiguo. Aprendí ese día que la honestidad no te protege en este mundo. El poder protege, el miedo protege. Así que construí un imperio donde yo tendría ambos, donde nunca más sería impotente mientras alguien que amo sufre. Es una justificación», dijo Marina suavemente, pero también con comprensión. «No hace que tus elecciones sean correctas». Lorenzo asintió lentamente. «Lo sé, pero son las elecciones que me han mantenido vivo y lo suficientemente poderoso para que nadie me quite lo que es mío otra vez». «¿Incluyéndome a mí?», preguntó Marina. «¿Me ves como propiedad que no puedes perder?» Lorenzo encontró sus ojos y había una honestidad brutal en la mirada. «Inicialmente sí, eras un trofeo, una prueba de mi poder, pero ahora…» dudó, claramente luchando con la vulnerabilidad. «Ahora eres la persona que más me interesa en este mundo y no tengo idea de cómo hacer que me perdones por cómo empezó esto». Era una confesión que cambió algo fundamental entre ellos. Marina no dijo que lo perdonaba, porque no lo perdonaba, no completamente, pero asintió reconociendo su honestidad, y por primera vez en 8 meses, ella inició una conversación voluntaria que no era sobre logística o necesidades prácticas. Hablaron durante horas esa noche, sobre libros, filosofía, incluso riendo ocasionalmente. Y cuando fueron a dormir esa noche, todavía en lados opuestos de la enorme cama, el espacio entre ellos parecía un poco menor. Los meses siguientes trajeron cambios graduales. Marina y Lorenzo cenaban juntos ahora con conversaciones reales, veían películas en la sala de cine privada de la mansión, debatiendo sobre las interpretaciones. Marina incluso comenzó a dar opiniones sobre algunos de los negocios legítimos de Lorenzo, y él escuchaba, realmente escuchaba, a veces incluso implementando sus sugerencias. Ella no estaba enamorada, se decía Marina firmemente, pero estaba desarrollando algo parecido a una amistad, tal vez incluso respeto renuente, y su juramento de nunca amarlo estaba comenzando a parecer menos como una verdad absoluta y más como un mantra que repetía porque tenía miedo de admitir que sus sentimientos estaban cambiando. Fue un año después de la boda cuando todo cambió definitivamente y trágicamente. Marina estaba regresando de una visita a su familia, conduciendo con 2 guardaespaldas de Lorenzo, cuando fueron emboscados por una facción rival. Los disparos estallaron. Los vidrios se hicieron añicos. Uno de los guardias fue asesinado instantáneamente. Marina fue arrastrada del coche,
una bolsa colocada sobre su cabeza, y luego fue la oscuridad. Se despertó en un almacén abandonado, atada a una silla, con hombres a su alrededor discutiendo en voz baja. El líder de ellos, un hombre llamado Dante, que Marina reconoció como un rival de mucho tiempo de Lorenzo, se acercó a ella con una sonrisa cruel. «Señora Valenti», dijo con falsa cortesía, «usted nos va a ayudar a enviarle un mensaje a su esposo, un mensaje escrito en su sangre». Marina sintió terror puro, pero se obligó a hablar firmemente. «Lorenzo no negocia con secuestradores. Matarme solo garantizará que él te destruya». Dante se rió. «Ah, pero no tendrá elección. Usted no es solo su esposa, señora. Usted es su debilidad. Todo el mundo ve cómo la mira, cómo ha cambiado desde la boda. El hombre que solía ser implacable ahora tiene un punto débil, y los puntos débiles existen para ser explotados». Marina no dijo nada, pero algo dentro de ella reaccionó a las palabras de Dante. ¿Lorenzo había cambiado? ¿Cómo la miraba? Ella nunca se había permitido realmente observar eso, demasiado ocupada protegiendo su propio corazón. Las horas siguientes fueron tortura psicológica y física. Dante y sus hombres no la violaron, necesitándola intacta como moneda de cambio, pero la hirieron lo suficiente para asegurarse de que Lorenzo entendiera la seriedad de la situación. Marina perdió la noción del tiempo, flotando dentro y fuera de la conciencia, pensando extrañamente no en su familia o en su vida antes de Lorenzo, sino en todas las pequeñas cosas sobre él que se había obligado a ignorar. La forma en que siempre se aseguraba de que su café estuviera a la temperatura exacta que a ella le gustaba, cómo donaba anónimamente a causas sobre las que ella mencionaba que le importaban, cómo la miraba a través de la sala a veces, con una expresión que ella siempre interpretaba como posesividad, pero que tal vez era algo más. Fue en ese momento, atada y sangrando en un almacén sucio, que Marina finalmente se admitió la verdad a sí misma. Su juramento estaba roto. Ella no sabía exactamente cuándo sucedió, pero en algún momento durante el último año había dejado de simplemente tolerar a Lorenzo y había comenzado a realmente preocuparse por él. Tal vez incluso amarlo, aunque la palabra aún la asustaba. Y ahora, enfrentando una posible muerte, sentía un arrepentimiento abrumador por todos los meses desperdiciados, manteniendo la distancia, cuando podrían haber construido algo real. Dante hizo una llamada telefónica delante de Marina, poniéndola en altavoz para que ella pudiera escuchar. «Lorenzo, tienes algo que es mío», dijo Dante cuando la llamada se conectó. «Y ahora, yo tengo algo tuyo. Deja ir a Marina. Ahora». La voz de Lorenzo llegó a través de la línea, tan mortal y controlada que incluso Dante pareció momentáneamente inquieto. «O yo tengo algo que también es tuyo», respondió Dante, recuperando el coraje. «El territorio en la zona norte que me quitaste hace 2 años. Lo devuelves. Yo te devuelvo a tu esposa. Si no... bueno, partes de ella comenzarán a llegar por correo». Hubo una larga pausa. Entonces Lorenzo dijo algo que hizo que el corazón de Marina se detuviera. «¿Dónde estás? Voy a cambiarme a mí mismo por Marina. El territorio más mi vida por su libertad». «No», gritó Marina, pero Dante le tapó la boca rápidamente. «Lorenzo, no lo hagas, por favor». Pero él ya había colgado. Dante se estaba riendo, sin creer en su suerte. El idiota enamorado va a entregarse. Esto es mejor de lo que imaginaba. Vamos a matar a Lorenzo Valenti y a quedarnos con el territorio de todos modos. Marina luchó contra las ataduras con desesperación renovada, rogando que no lo hicieran, prometiendo cualquier cosa. Pero Dante simplemente la ignoraba, ya planeando cómo usaría a Lorenzo contra sí mismo. Si esta historia te está emocionando, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Tus interacciones ayudan a que más personas encuentren historias sobre sacrificio y amor. 2 horas después, Lorenzo llegó solo como había prometido, caminando hacia el almacén con las manos levantadas sin armas visibles. Marina lloró cuando lo vio, gritándole que huyera, pero Lorenzo solo tenía ojos para ella, verificando visualmente sus heridas, su mandíbula apretada con ira contenida. «La dejas ir primero», dijo Lorenzo firmemente. «Luego pueden hacer conmigo lo que quieran». Dante se rió.
¿De verdad crees que soy estúpido? Te mato ahora y me quedo con ella también. Lorenzo finalmente miró a Dante, y había algo en sus ojos que hizo que Marina entendiera que él tenía un plan. Puedes intentarlo, dijo Lorenzo con calma, pero mis hombres tienen órdenes de detonar los explosivos que coloqué en todas tus propiedades en toda la ciudad si no me registro en 30 minutos. Me matas, pierdes todo. Dejas ir a Marina, me registro, y luego podemos tener nuestra confrontación. Era un farol magistral, pero Dante dudó, inseguro. Y en esa vacilación, Lorenzo se movió. Había mentido sobre no tener armas. En un movimiento tan rápido que Marina apenas vio, Lorenzo sacó una pistola oculta y disparó a los 2 guardias más cercanos a Dante antes de que pudieran reaccionar. El almacén explotó en caos. Los disparos vinieron de todas direcciones, mientras los hombres de Lorenzo, que aparentemente lo habían seguido escondidos, irrumpieron. Marina se tiró al suelo, todavía atada a la silla, intentando hacerse el blanco más pequeño posible. A través de la confusión vio a Lorenzo luchando para llegar a ella, matando a cualquiera en su camino con eficiencia brutal. Estaba casi llegando a ella cuando Dante, sangrando de una herida en el hombro pero aún vivo, levantó un arma apuntando directamente a Marina. Lorenzo vio. El tiempo pareció ralentizarse mientras él calculaba ángulos, distancias, probabilidades. Estaba demasiado cerca de Dante para disparar sin ser golpeado primero. Demasiado lejos de Marina para empujarla fuera del camino. Solo había una opción. Lorenzo se lanzó delante de Marina en el momento exacto en que Dante disparó. Marina sintió su cuerpo chocar contra el de ella. Escuchó un gruñido de dolor. Sintió sangre caliente esparciéndose sobre ella. Y luego los otros hombres de Lorenzo mataron a Dante, terminando la amenaza permanentemente. No. Marina estaba llorando mientras unas manos cortaban sus ataduras y ella caía junto a Lorenzo en el suelo sucio. ¡Lorenzo!, gritaba, las manos presionando la herida en su pecho donde había entrado la bala. «No puedes morir. No puedes dejarme ahora». Lorenzo la miraba con los ojos ya poniéndose distantes, pero había una pequeña sonrisa en sus labios ensangrentados. «Valió la pena», susurró, la voz débil. «Protegerte. Siempre valió la pena. Perdóname por cómo empezamos. Te amo, Marina. Siempre te amé. Yo también te amo», gritaba Marina, las lágrimas cayendo sobre su rostro. «¿Me escuchas? Rompí mi juramento. Te amo, Lorenzo. Entonces no te mueras. Por favor, no te mueras». «Qué bien saberlo», murmuró Lorenzo, su mano tocando brevemente el rostro de ella antes de caer sin fuerza. «Marina, tú me haces querer ser un hombre mejor». Sus ojos se cerraron. Los paramédicos llegaron minutos después, trabajando frenéticamente en Lorenzo mientras lo colocaban en una ambulancia. Marina subió con él, sujetándole la mano, rezando a todos los santos en los que no creía para que él sobreviviera. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Marina. Lorenzo estaba en cirugía mientras ella esperaba cubierta en su sangre, negándose a ser tratada hasta saber que él estaba vivo. La familia de Lorenzo llegó, los hombres de su organización llenaron el hospital, pero Marina solo quería escuchar que él sobreviviría. Cuando el cirujano finalmente salió, 7 horas después, parecía exhausto. «La bala perdió el corazón por centímetros», dijo. «Perdió mucha sangre, pero logramos estabilizarlo. Las próximas 48 horas son críticas, pero tiene una oportunidad». Marina se desplomó en la silla más cercana, los sollozos sacudiendo su cuerpo. Había pasado un año entero construyendo muros, jurando nunca amarlo, desperdiciando un tiempo precioso, y ahora cuando finalmente admitía la verdad, él podía morir antes de que ella pudiera realmente demostrárselo. Lorenzo luchó por su vida durante los días críticos que siguieron. Marina nunca se apartó de su lado, hablando con él incluso inconsciente, rogándole que regresara a ella. Le contó sobre los libros que quería discutir con él, los lugares que quería viajar juntos, la vida que podrían construir si él solo sobrevivía. Finalmente, en el 4.º día, Lorenzo abrió los ojos. Lo primero que vio fue a Marina, y a pesar del dolor obvio, sonrió. «Dijiste que me amas», susurró, la voz áspera por el desuso. «Pensé haberlo imaginado». «No lo imaginaste», dijo Marina, sujetándole la mano con ternura pero firmemente. «Te amo».
y voy a pasar el resto de mi vida compensando todo el tiempo que desperdicié, fingiendo que no importaba. Lorenzo le apretó la mano débilmente. La mejor historia de amor de la historia, bromeó. Luego hizo una mueca de dolor. Chica, jura nunca amar al tipo. El tipo casi muere. La chica cambia de opinión. Debería vender los derechos para una película. Marina rió a través de las lágrimas. Idiota. Eres un completo idiota por lanzarte delante de una bala por mí. Mi idiota, respondió Lorenzo, sus ojos cerrándose de nuevo, pero esta vez en sueño, no inconsciencia, para siempre. La recuperación de Lorenzo fue larga y dolorosa. Pasó semanas en el hospital, luego meses en fisioterapia, pero durante todo el tiempo, Marina estuvo allí, una pareja real ahora, no más una prisionera en una jaula dorada. Hablaban honestamente sobre todo, sobre cómo comenzó el matrimonio, sobre los arrepentimientos de ambos, sobre cómo querían estar juntos en el futuro. Lorenzo comenzó un proceso de legitimar sus negocios, reconociendo que casi morir había cambiado su perspectiva sobre qué legado quería dejar. No fue una transformación instantánea. Todavía tenía conexiones con el mundo criminal, pero estaba genuinamente intentando ser el hombre mejor que Marina había dicho que él podría ser. Y Marina, por su parte, aceptó que el amor real no era simple, que podías amar a alguien y aún reconocer sus fallas, que las relaciones construidas sobre cimientos problemáticos podían ser reconstruidas si ambas personas estaban comprometidas. Un año después del secuestro, en el segundo aniversario de boda, Marina y Lorenzo renovaron sus votos, pero esta vez era una elección real de ambos. Marina dijo sí con voz clara y fuerte, mirando a los ojos de Lorenzo, eligiéndolo no porque fue forzada, sino porque genuinamente quería estar con él. Y cuando Lorenzo deslizó un nuevo anillo en su dedo, reemplazando el que había representado una transacción comercial, susurró, «Sé que no te merezco, pero voy a pasar el resto de mi vida intentando merecerte. Gracias por escuchar esta historia, de cómo el amor puede nacer de los lugares más improbables, cómo un juramento de nunca amar puede romperse, y cómo a veces es necesario perder casi todo para entender lo que realmente importa. Si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete al canal, comparte este video y deja un like. Tus interacciones ayudan a que estas historias lleguen a personas que necesitan recordar que el amor real es complicado, imperfecto, pero vale cada sacrificio. Marina rompió su juramento, y al hacerlo, encontró algo mucho más valioso que la resistencia orgullosa. Encontró el amor verdadero con el hombre que demostró estar dispuesto a morir por ella. Algunas historias no comienzan con un cuento de hadas, pero terminan con algo aún más real y precioso.